Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos de nuevo para poder ver los temas referidos a la nueva escuela austríaca. Bueno, como vimos en el anterior video, nos encontramos ya adentrados en lo que sería el siglo XX, bien a mitad del siglo XX, luego de lo que fue, bueno, la Segunda Guerra Mundial, el crack del 30 y básicamente un periodo de posguerra en el cual, bueno, justamente el pensamiento económico no fue, no fue la excepción en términos de importancia. Y bueno, como se podrán imaginar y como han estado viendo en todos los temas eh, anteriores acá en la materia, el siglo XX fue muy fructífero en términos de pensamiento económico. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de eh, la última generación, o si se quiere, sí, una de las últimas generaciones de economistas austríacos que, bueno, obviamente con sus particularidades y con sus aportes, que de alguna manera estuvieron presentes en los debates más importantes y más calientes, si se quiere, de la época. Bueno, la nueva escuela austríaca entonces. ¿Qué vamos a ver? Bueno, la escuela en general, las ideas generales, sus principales aportaciones y perspectivas en cuanto a su método, en cuanto a la forma de ver de la economía de ellos, de dónde vienen obviamente, cuáles fueron sus bases y y sus fuentes, y bueno, en particular los autores principales de esta escuela, eh, y si se quiere los autores más renombrados o más reconocidos de lo que se conoce como escuela austríaca. Bueno, siguiendo, bueno, la escuela en general. ¿De dónde viene la escuela? Eh, es nueva esta escuela. Los austríacos, estos son los primeros austríacos en hacer algún tipo de pensamiento económico o aporte en materia económica. No, la verdad que no. Fue justamente una consecuencia de lo que eh, comenzó, si se quiere, o se empezó a gestar en el Imperio Austrohúngaro con el pensamiento o con las aportaciones de Karl Menger. Eh, Básicamente, Karl Menger en la materia nosotros lo estudiamos como un marginalista, o gracias a sus aportes en cuanto a lo que sería la visión marginalista de la economía, se lo estudia junto con otros economistas franceses e ingleses dentro de lo que sería la revolución marginalista eh, y básicamente de la teoría del valor. Eh, pero bueno, si bien Menger fue e hizo aportes en este sentido, los austríacos lo toman como su padre fundador en cuanto a la escuela en sí. Eh, Justamente, como dice ahí, Karl Menger hizo aportaciones en lo que fue eh, la revolución marginalista o el enfoque marginalista de la teoría del valor, pero sin embargo no, en términos de la Escuela Austríaca de Economía, no es por eso que se lo toma como el padre fundador de la escuela, sino que de hecho muchos de sus aportes, muchos de sus análisis tuvieron que ver con cuestiones institucionales y con cuestiones que conciernen más a eh, cuestiones de desequilibrio de las variables económicas, que justamente dieron el puntapié inicial para que otros pensadores siguientes, que también estudiamos en la materia, como la segunda generación de marginalistas,
En ese sentido tenemos a Ben Baberg y a Visser, que también obviamente siguieron la tradición marginalista, pero que de alguna manera tomaron esa base que de alguna manera sentó Menger y que luego obviamente viene a influenciar a economistas como von Mises y Hayek. Eh, Nada, básicamente sopesar la importancia que tiene Karl Menger en lo que es la nueva economía austríaca o la última generación de austríacos. Siguiendo un poco con esto, básicamente, bueno, como dijimos, la cuestión o el interés de Menger por las instituciones y el desequilibrio hace que se separe un poco de lo que sería los neoclásicos como Cournot, Walras eh, y Jevons y Marshall. Básicamente entendía que justamente los precios del mercado, más que ser señales, más que ser una consecuencia de las cuestiones o más que ser una consecuencia de los escenarios de competencia, eh, básicamente son manifestaciones superficiales e incidentales, como dice ahí, eh, perdón, más que ser una consecuencia superficial o incidental de la competencia perfecta, los precios, decía Menger, eran manifestaciones mucho más profundas que justamente operaban dentro del intercambio de bienes, servicios en la economía. Y justamente el estudio del economista debía centrarse en enfocarse en esas cuestiones más profundas, en esas causas esenciales. Y es un poco, no un poco, eso creo que es lo más importante que hace que se separe de lo que vienen a ser los neoclásicos franceses e ingleses, que tenían un enfoque más matemático, más formal, más positivista si se quiere, más en vistas de llevar a la ciencia económica hacia un rumbo más positivista, más de las ciencias naturales, de las ciencias físicas. Eh, Justamente, como acabo de remarcar, era una cuestión metodológica, si se quiere, y además de metodológica, de enfoque hacia cómo debía entenderse la economía. Eh, bueno, ¿cuál es la relación que tiene la economía austríaca, la nueva economía austríaca o la economía austríaca en general, eh, dentro de lo que sería el análisis económico? Bueno, actualmente la economía austríaca, la escuela austríaca, perdón, es considerada como parte de la heterodoxia, debido justamente a ese enfoque metodológico particular que tiene. Eh, si uno se pone a pensar o si uno se pone a analizar cuál es el enfoque metodológico de la escuela austríaca, eh, encuentra que hay cuestiones que pueden acercarse un poco más a lo que es la metodología actual de la corriente principal y otras cuestiones que la separan y bastante de lo que es la metodología actual. Básicamente, ahí como dice el segundo punto, hasta 1960 la escuela austríaca era considerada parte de la corriente principal justamente porque se encontraba aún en proceso de gestación lo que, lo que llegó a ser luego la corriente principal de la economía o lo que tomó las riendas de la corriente principal. Y básicamente estamos hablando de la escuela neoclásica y del avance mucho mayor que tuvo la utilización de los formalismos, de los modelos dentro del análisis económico.
Pero bueno, hasta ese momento, hasta 1960, la escuela austríaca eh, ocupaba los cánones académicos más importantes y se encontraba en disputa por justamente quién dominaba la corriente principal de la economía, en definitiva. Eh, y bueno, a medida que pasa el tiempo, se empieza a considerar que la ciencia económica debe tender hacia, hacia una verdad o hacia un objetivo que intente predecir e intente acercarse a un enfoque más positivista, más, más parecido a los que tienen las ciencias naturales, en los cuales bueno, se establece una relación bastante directa entre la modelización o la formalización teórica y los contrastes empíricos y econométricos. Básicamente eso fue lo que de alguna manera alejó a la escuela austríaca de lo que se considera como corriente principal de la economía. Eh, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué justamente entrando ya un poco más a lo que es el método de la escuela austríaca de economía? ¿Por qué decimos que es particular la metodología o el método de la escuela austríaca? Básicamente porque ellos consideran que, bueno, por un lado, eh, como dice esa frase ahí, nadie sabe lo suficiente, de modo que dejemos en paz a todos. ¿Qué ocurre? Eh, un poco la metodología de la corriente principal intenta tender o intenta provocar que las construcciones teóricas se puedan verificar de manera empírica. Recordemos un poco lo que decía Friedman en términos de su postura eh, en cuanto a la verificación de las teorías. Justamente en esa dirección es que corre el, el canal de lo que se denomina como corriente principal, el canal de la escuela neoclásica, y la escuela austríaca, por el otro lado, se intenta despegarse e intenta de alguna manera eh, enfocarse en otras cuestiones más esenciales del análisis económico. Eh, la escuela austríaca, entonces, en definitiva, supone que los individuos actúan en un entorno cambiante y en el cual la información es limitada, perdón, y el futuro desconocido. Entonces, en función de ese panorama, el cual los austríacos reconocen como tal, en el cual, si se quiere, es un poco más sinceros en función de la realidad misma, eh, es que empiezan a enfocarse en las cuestiones económicas. A partir de ese panorama empiezan a analizar eh, el panorama o las relaciones entre los agentes económicos. Eh, Básicamente, como dicen en el segundo punto, el análisis más interesante no se deriva del propio equilibrio que puede llegar a alcanzarse o no, sino básicamente en los mecanismos y las distintas fases por las cuales los individuos llegan a ese equilibrio. Eh, Entender el comportamiento y de alguna manera la esencia y las pasiones que hacen que un individuo se mueva o esté eh, tenga, el impulso de moverse hacia un determinado equilibrio, hacia un determinado estadio de equilibrio. Eh, entonces Hayek específicamente se pregunta cómo adquieren los participantes del mercado, los individuos, esta información. No la supone como dada, no la supone como establecida, sino más bien se pregunta cómo es que el mercado de alguna manera va distribuyendo la información a medida que que el mecanismo del mercado va funcionando y
y cómo se realiza ese mecanismo, es decir, cómo es justamente que el mercado va proporcionando a cada uno de los agentes la información necesaria para optimizar, si se quiere, su conducta. Bueno, como dijimos, los neoclásicos entienden que la información está dada y en cambio los austríacos y en particular Hayek entiende que es más importante el proceso de descubrimiento de esa información y que, bueno, justamente el mercado, como dije, es el movilizador y el distribuidor, si se quiere, de esa información, la cual se va haciendo de manera espontánea, la cual, gracias a la institución, si se quiere, espontánea o que se produce sin una voluntad externa o sin una voluntad imperativa, sino que más bien es la suma de todas las voluntades de los individuos. Justamente esta institución es el mercado, es quien distribuye la información específica para cada uno de los individuos y que justamente es la información necesaria y suficiente para que estos mismos individuos puedan llevar a cabo sus acciones y sus conductas óptimas. Bueno, aspectos metodológicos. Subjetivismo radical. En el subjetivismo radical y en el individualismo metodológico, y más diría yo en el individualismo metodológico, es que los austríacos se asemejan más a la metodología de los neoclásicos o a la metodología de la corriente principal. Básicamente el enfoque más que nada el enfoque individualista se lo puede asimilar mucho a lo que es el neoclasicismo. Uno se pone a pensar con qué puede llegar a diferir esto. Y bueno, podemos encontrar, no sé, la escuela histórica alemana o el marxismo, que justamente tenían más que nada un enfoque de las relaciones económicas y de las relaciones humanas que iba en términos de una perspectiva más holista o de conjuntos de personas o grupos con intereses específicos. Acá en cambio estamos viendo que son los individuos los que realizan las distintas actividades económicas y son los individuos los que justamente tienen preferencias y son los que en definitiva hacen posible el mecanismo de la economía. Bueno, la acción humana tiene un objeto, propósitos y expectativas versus el utilitarismo. ¿Qué significa esto? Y esto un poco es una de las cosas que hace que se despeguen de los neoclásicos. Es la idea de que no es solamente la maximización del placer o la maximización de la utilidad lo que lleva a los individuos a tener sus conductas o a actuar de determinada manera, sino que justamente es un propósito y una expectativa específica. ¿Esa expectativa puede llegar a ser la misma que la del utilitarismo? Sí, pero en principio es una perspectiva mucho más general. No es solamente la maximización de la felicidad o la minimización del dolor, sino que se trata de que el individuo es altamente racional o es el ser más racional sobre sobre la Tierra, y eso hace que tenga un propósito y tenga expectativas a futuro que hacen que tenga determinada forma de actuar. Geneticismo causal. Énfasis sobre la esencia por sobre la forma.
¿Qué significa esto? Un poco tiene que ver con la decisión que tiene la economía austríaca con las cuestiones formales o con la utilización del herramental matemático para, para, para su análisis en definitiva. Entienden que la utilización o el enfoque o la utilización de la matemática la entienden como innecesaria, como fuera de foco si se quiere, que no tiene que ver con la cuestión esencial o con las cuestiones esenciales que hacen a la economía. Básicamente por eso creen que es más práctico o es mejor para el análisis económico enfocarse en cuestiones esenciales y enfocarse, como dijimos, en entender los mecanismos por los cuales se llega hacia el equilibrio y no tratar de medir ese equilibrio, no tratar de establecer cuál es el equilibrio de determinada variable. Bueno, justamente los austríacos se enorgullecen por no ser cientificistas, es decir, por no ser positivistas o por no tener este enfoque o esta perspectiva de la ciencia como, eh, como una como una cuestión que debe atenerse 100% al método científico. Y justamente, bueno, ¿qué es el cientificismo? Esto de que para que una hipótesis tenga validez debe seguir los pasos del método científico, y todo lo que no es cientificista básicamente no es válido. Justamente en definitiva es eso lo que los austríacos rechazan, más que nada ese método positivista, y el cual se aplica a otras ciencias, en específico la ciencia natural. Justamente ese rechazo es lo que hace que se despeguen mucho más de lo que es el método científico o el método elegido por los neoclásicos. Bueno, aspectos políticos. A ver, bueno, ahí empezamos con los... Después de aspectos políticos pasamos con Mises. Bueno, aspectos políticos. Los seguidores de la escuela austríaca son los defensores más fervorosos del libre mercado, incluso más que los seguidores de la escuela neoclásica. Bueno, ¿qué ocurre acá? Los austríacos entienden que la mejor forma de la mejor forma de funcionamiento que tiene la economía se da a través del libre mercado. ¿Por qué se dice que son más fervorosos que los neoclásicos? Justamente porque muchos de los neoclásicos, de los últimos, sería de los que siguieron la tradición de Walras y Jevons, realizaron aportes o formalizaciones en cuestiones que conciernen a la intervención del mercado y a otras cuestiones que dan espacio, si se quiere, a la intromisión del mercado en cuestiones económicas. ¿Y qué ocurre? Los austríacos entienden que, como dije anteriormente, entienden que la mejor manera de que la economía funcione es mediante la autorregulación. La postura específica de Hayek sobre esto se deriva justamente de la idea que él tiene o la idea que él desarrolla sobre la información y la incertidumbre.
básicamente él expresa que no se sabe cuáles van a ser los efectos o las consecuencias de nuestros actos, y es por eso que es imposible tratar de predecirlos o imposible tratar de manipularlos. Yo lo pienso en este sentido. Hayek entiende que es muy difícil tratar de establecer una política económica desde un escritorio o desde una oficina eh, de un burócrata, ya que justamente cada uno de los procesos que dan lugar a determinada actividad económica son tan variados y tienen tantas interrelaciones que justamente la información necesaria para poder establecer cuál va a ser el efecto de determinada política o el efecto de determinado incentivo no va a estar disponible. Entonces, ¿qué ocurre? Encontramos que no tenemos información y en definitiva estamos en incertidumbre, y es por eso que Hayek entiende que justamente la libre conjunción de cada una de las voluntades de los individuos a la hora de realizar sus actividades económicas compensa y autorregula cada uno de los efectos del mercado. Entonces, debemos aceptar que instituciones espontáneas como el mercado son más eficientes que los procesos políticos o que las políticas económicas. Los planes de los numerosos actores económicos solo pueden reconciliarse a través del orden espontáneo del mercado. Bueno, esto es lo que venía diciendo, de la idea de que por qué es la incertidumbre y la falta de información lo que hace que Hayek y los austríacos piensen que el orden espontáneo del mercado es la mejor forma de arribar hacia un óptimo, hacia un orden social. Y bueno, el libre mercado es el mejor sistema, no porque seamos perfectamente racionales, cosa que, bueno, justamente el método de la escuela austríaca entiende, pero Hayek un poco se separa de eso para poder decir que justamente como no somos perfectamente racionales, como no podemos llegar a predecir cada uno de las reacciones o de los impulsos que puede llegar a tener la conducta humana, es por eso que es necesario que todo se deje a la mano invisible o al poder del mercado para que se autorregule y se autoconcilien todas las voluntades. Bueno, bueno, ahora pasamos al primer autor, que fue, bueno, el mentor del próximo autor de Hayek, Ludwig von Mises. Bueno, nació en 1881, como dice acá, y murió en 1973. 1881 en el Imperio Austrohúngaro, actual Ucrania, y bueno, muere en los Estados Unidos. Fue hijo de una familia judía o de origen judío, y bueno, tuvo que emigrar a los Estados Unidos debido a la persecución nazi. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Viena y bueno, estudió junto con Schumpeter y von Mises y von Benbaber. Participó en la guerra mundial. Estos dos autores fueron soldados o estuvieron en los frentes de batalla, si se quiere, o no necesariamente en los frentes de batalla, pero fueron movilizados hacia lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, y en 1927 funda el Instituto Austríaco para el Estudio del Ciclo Económico, en el cual, bueno, Hayek fue su colaborador codo a codo y fue justamente el director de este instituto. Fue profesor visitante de la Universidad de New York y, bueno, sus principales obras, la teoría del dinero y el crédito, socialismo y la acción humana, que bueno, es el tratado de economía por excelencia de lo que es la escuela austríaca. Respecto a sus obras, socialismo yo creo que es la más importante. Bueno, es lo que de alguna manera yo creo que se puede dividir de esta forma las principales obras. La teoría del dinero y el crédito, bueno, sus concepciones respecto a cómo debe ser el crédito, cómo debe ser el dinero, cómo justamente logra conciliar la teoría del valor con
con la teoría monetaria que él viene a aportar. Socialismo un poco más político, un poco más de su perspectiva política frente a lo que es el avance del socialismo y, bueno, posteriormente el avance de la intervención estatal centralizada. Y, bueno, Acción Humana es su obra póstuma o cúspide, en la cual de alguna manera se, se lanza a estudiar de manera esencial cada una de las, de las implicancias desde la base, si se quiere, que tiene la cuestión económica o la acción humana en función de su perspectiva económica. Bueno, la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo. Bueno, esto básicamente tiene que ver con lo que hablábamos de su obra de socialismo. Acá básicamente, bueno, tenemos como contexto la Revolución Rusa en 1917, la caída del régimen zarista, y bueno, de alguna forma era como la primera oportunidad en la cual se podía verificar o se podía poner a prueba lo que iban a ser, lo que fueron las ideas socialistas en cuanto a la planificación centralizada de la economía. Eh, eh, y de alguna forma esto llama la atención de todos los economistas y de todos los pensadores, porque hasta el momento eh, las obras de Marx y de Engels eran, si se quiere, un llamado hacia la revolución y una advertencia de las limitantes del capitalismo, pero ni siquiera los mismos autores establecieron cuáles iban a ser los mecanismos por los cuales la planificación centralizada y el socialismo iba a poder llevarse a cabo. Por eso, de alguna forma, es como que todos estaban expectantes a la hora de ver y de entender y de analizar cómo iba a ser el funcionamiento del socialismo. Esta frase está muy buena de Lawrence White, El choque de ideas económicas, la cual dice la política económica básicamente debía improvisarse, porque bueno, justamente Marx y Engels se enfocaron fuertemente en el análisis del capitalismo. De hecho, si uno se pone a pensar, debe ser Marx el autor que más analizó y más trató de entender al capitalismo, y creo que lo hizo de la mejor manera. Pero, sin embargo, ese germen que él veía, ese germen de destrucción que él veía en el capitalismo, no, bueno, de hecho no pudo gestarse en todo el mundo, no pudo llevarse a cabo en todo el mundo, no pudo eh, tener sus consecuencias o las consecuencias que él veía en todo el mundo, y en definitiva no escribió nada respecto a cómo debía seguir adelante la revolución cuando justamente se llegue al estadio de la toma de los medios de producción. Así que bueno, eso básicamente, la idea de que la revolución rusa estaba empezando a gestarse o estaba empezando a producirse a partir de 1917, es decir, inicios del siglo XX, y justamente lo encuentra Mises siendo un pensador o un economista que se, eh, se pone a discutir o se encuentra en un choque de ideas con economistas o con pensadores socialistas. Y bueno, justamente Mises, o el principal crítico de la idea socialista, y justamente, bueno, como dije, la obra Socialismo fue dirigida
si se quiere, tenía su mira puesta en el socialismo y todas las revueltas socialistas que estaban produciéndose también en Europa. eh, y también fue lo que llevó a que Hayek, que en sus inicios tenía ciertas simpatías con las ideas socialistas, fue lo que de alguna manera hizo que tuviera el clic y eh, se aleje de las ideas socialistas. Bueno, de acuerdo con Mises, al haber... ¿Qué ocurre entonces con el tema de... ¿Qué ocurre con la cuestión del cálculo económico? ¿Qué dice Mises al respecto? Bueno, básicamente lo que él piensa o lo que él ve es que al haber abolido, al haber el socialismo abolido los mercados y por lo tanto los precios, los medios de producción, eh, iba a ser imposible calcular tanto las ganancias como las pérdidas de, de las actividades económicas. Eh, y justamente tampoco se iba a poder lograr cuantificar una combinación óptima de bienes de capital e insumos que puedan producir un nivel óptimo de determinados productos o servicios. Eh, Básicamente, al no establecerse un sistema de precios, las señales al mercado no se producían, no había señales al mercado, básicamente el precio es una señal, así lo entiende Mises, y como no estaban los precios, no había señales, no se podía calcular ganancias o pérdidas, ni tampoco se podía calcular los requerimientos de capital e insumos que cada una de las producciones que iban llevando a cabo las economías socialistas, eh, bueno, justamente eso, no iban a poder llegar a producirse. Eh, y en estas condiciones entonces veía Mises que el socialismo no le quedaba otra que generar despilfarro, privación y no prosperidad. Eh, es bastante fuerte lo que se expone acá, debido a que justamente el socialismo tenía como objetivo principal al, 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 al establecer la propiedad estatal de los medios de producción, tenía el objetivo principal de ser aún más eficiente que el sistema capitalista, porque justamente el sistema capitalista estaba provocando grandes desigualdades sociales y y el socialismo veía que eso era totalmente injusto. Esto que estoy diciendo en términos muy generales, en términos muy simples, pero sobre todo para reforzar la idea de que Mises estaba atacando al objetivo principal del socialismo, que era de alguna manera terminar con las clases sociales y con las desigualdades sociales. Eh, es por eso que fue tan resonante la crítica de Mises. Y bueno, del otro lado, un pensador bastante importante en lo que fue el socialismo y la idea de conciliar lo económico con lo socialista fue Oscar Lange, que, bueno, economista y funcionario del Departamento de Planificación Central de Polonia. Su propuesta fue básicamente un socialismo de mercado que se basaba o que tomaba como base la idea marginalista o sí, la concepción marginalista de los precios y de los mercados. Eh, Entendía que los precios eran esenciales justamente para el cálculo económico y eh, también entendía que la teoría del valor marginalista era superadora en términos de lo que fue la teoría del valor trabajo que, en la cual se apoyaban, bueno, Marx y también los clásicos Ricardo, Smith.
Es por eso que viene a dar una respuesta, si se quiere, a lo que Mises tanto criticó, eh, y viene a dar una solución frente a lo que a una de las grandes dificultades del socialismo. Eh, Básicamente la concepción del socialismo de mercado se basaba en una propiedad de bienes de consumo, propiedad privada de bienes de consumo, es decir, que los bienes de consumo eh, son propiedad de los individuos en definitiva, la libre elección de los bienes de consumo, de los bienes disponibles, la libre elección de la ocupación, es decir, del trabajo, y la propiedad estatal de los medios de producción, eso sí, inmutable para lo que es el socialismo. Eh, Ahora bien, lo que Mises responde o replica a esto es cómo conocer los precios correctos de los bienes de capital y de los insumos si no hay mercados para ellos. Es decir, justamente como los medios de producción son estatales o de propiedad estatal, no existen precios o un sistema de precios que de alguna manera emita señales a las empresas. Y bueno, ¿cuál fue la réplica de Lange? Básicamente establecer el nivel óptimo sí, el nivel óptimo de los insumos y los bienes de capital a través de un ajuste de prueba de error o resolviendo un sistema walrasiano de ecuaciones simultáneas y establecer el equilibrio general. Básicamente llevar a cabo un modelo para cada una de las empresas, eh, para cada una de las actividades productivas y económicas, llevar a cabo un modelo específico para cada una de ellas que tenga y que dé como resultado el nivel óptimo de bienes de capital e insumos. Tengan en cuenta que esto se debe hacer eh, frente a las preferencias de los consumidores que a priori eran eh, preferencias privadas o propiedad privada de bienes de consumo, como dice ahí. Así que esto debía ser dinámico, esto debía ser en función a las preferencias del consumidor. Desde mi punto de vista, una hazaña bastante difícil para lo que proponía Lange. Bueno, el contraataque de los promercados, ¿cuál fue el contraataque de Mises en definitiva y los de Hayek? Básicamente poniendo nuevamente en importancia el tema de la falta de información y de la incertidumbre, entendían que esto era imposible, que la planificación centrada y la utilización de este sistema walrasiano o de la constante prueba y error iba a ser totalmente, iba a llevar al, iba a llevar al derroche por un lado o a la falta o escasez de los bienes, porque justamente era una hazaña imposible llevar a cabo este tipo de planificación tan meticulosa. Por ejemplo, Mises decía, el sistema capitalista no es un sistema administrativo, es un sistema empresarial, es decir, cada una de las empresas en función a sus costos, en función a la información que obtienen del sistema de precios y en función a su tecnología y su estructura de costos, es que ofrecen determinada cantidad de productos y bueno, los consumidores aceptan o rechazan esos productos y es a través del precio que esto se canaliza. Hayek por su lado decía que producir eficientemente significa mucho más que seguir las instrucciones de un manual de ingeniería y resolver una maximización. Es decir, producir eficientemente es una tarea que debe realizarse o que debe realizarla cada uno de los empresarios, en definitiva, y que era una tarea totalmente que escapaba de las capacidades de una burocracia o de un departamento estatal. Es por eso que se oponen tanto a la idea del socialismo como práctica económica. Bueno,
Yendo más a lo que son los aportes en términos de teoría del valor, Mises rechaza la neutralidad del dinero de los neoclásicos y su no singularidad, y bueno, establece que básicamente el dinero es singular por su intercambiabilidad temporal, es decir, esta idea de que los agentes pueden ahorrar para obtener un consumo futuro o que pueden preferir un consumo presente en detrimento de un consumo futuro. Bueno, esta idea de la intertemporalidad hace que justamente el dinero no sea singular. Y no es neutral porque justamente las variaciones de oferta monetaria hacen que el nivel de precios relativos cambie. Entonces no es que el dinero en definitiva no causa ningún tipo de efecto. Mises hace una reversión de lo que viene a ser el efecto Cantillon, en el cual la emisión de dinero se introduce gradualmente en la economía, aumenta o altera lo que son los precios relativos de la economía, es decir, se producen tasas desiguales en diferentes sectores, en diferentes productos, redistribuye la renta. ¿De qué manera? De la manera en la cual no es lo mismo pensar que el poder adquisitivo del dinero de los que reciben primero justamente este shock de oferta monetaria, es decir, el poder adquisitivo de estos primeros agentes que reciben el dinero no es el mismo que el poder adquisitivo que tiene el dinero cuando va traspasando de producto a producto y de transacción a transacción. Básicamente va perdiendo su valor a medida que el dinero se va introduciendo en lo que es el sistema económico. Es por eso que, bueno, Mises defendía de alguna manera el patrón oro y el resguardo de la moneda en reservas de oro. Bueno, acá algo que mencioné un poco antes, la idea de que Mises integra la teoría monetaria con la teoría del valor, fundamentándose básicamente en la utilidad marginal de las necesidades individuales subjetivas. ¿Qué significa toda esta oración? Básicamente lo que hace Mises es unificar la teoría monetaria y la teoría del valor en función de la utilidad marginal de cada una de las acciones o de cada una de de cada una de las preferencias de los individuos que realizan de manera subjetiva. Entonces, justamente el valor de los bienes va a ser la sumatoria de todas estas necesidades individuales subjetivas que se expresan a través del mercado. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de la utilidad marginal del dinero? Tenemos dos fuentes que básicamente se dividen en lo que es valor de cambio objetivo y valor de cambio subjetivo. El valor de cambio objetivo básicamente es la propiedad de poder adquisitivo que tiene el dinero, es decir, el conjunto de bienes con el cual se puede intercambiar dinero, la canasta de bienes con la cual se puede intercambiar cierta cantidad de dinero, y la intercambiabilidad temporal, o la idea de que básicamente el dinero puede ser reserva de valor y como reserva de valor y como medio de pago diferido. Eso es lo que quería decir y no me salía. Como medio de pago diferido y como reserva de valor. Bueno, valor de cambio objetivo, más específicamente, fiel a la tradición austríaca, rechaza Mises la idea de la agregación de los agregados macroeconómicos monetarios, y plantea siempre, muy fiel a su metodología, realiza un planteamiento individualista.
Toda la valoración la llevan a cabo los individuos y es a través de la valoración individual de los individuos y el conjunto o la suma de cada una de estas valoraciones individuales eh, lo que hace que justamente se pueda llevar a cabo la comprensión y el valor del dinero en sí. El poder adquisitivo, bueno, como mencionamos, es la infinita o extensa cantidad de bienes, colección de bienes con las cuales se pueden adquirir eh, con determinada cantidad de unidades monetarias, y justamente esta colección es heterogénea y específica. Bueno, el valor de uso subjetivo. Acá un poco Mises empieza a meterse en un terreno bastante árido porque justamente su manera de teorizar y de llevar a cabo sus aportaciones teóricas le dan le presentan una limitante. ¿En qué sentido? En el sentido de que en definitiva, si ahí como se plantea la pregunta en rojo, si la demanda de dinero y por lo tanto su utilidad dependen del precio preexistente, es decir, de la cesta de bienes con las cuales se puede adquirir con determinada cantidad de dinero, con el poder adquisitivo en definitiva, ¿cómo puede explicarse el precio a través de esa demanda? Es decir, ¿cómo puede el precio ser una consecuencia de las variaciones o de la demanda de dinero en definitiva? Y bueno, Mises trata de evitar o de pasar por al lado de esta cuestión analítica, estableciendo una regresión o estableciendo un pensamiento regresivo, si se quiere, entendiendo, oyendo las bases de lo que en definitiva es el dinero y, eh, y entendiendo que el dinero en sí es un bien y que justamente en el punto inicial en el cual eh, el dinero dejaba de ser un medio con el cual se puede acceder a ciertas mercancías, eh, se llega al punto en el cual el dinero en sí se utilizaba, el dinero en sí se utiliza como bien o como uso de consumo directo, como dice ahí, directamente como un bien. Y justamente eso de alguna manera explica o de alguna manera aborda la idea de que por qué se demanda dinero y cómo de esa demanda de dinero se desemboca en un determinado precio. Bueno, pasamos al otro pensador, Friedrich Hayek, que fue, bueno, ya como dije, seguidor de Mises y bueno, austríaco también, nace en el seno de una familia de científicos y bueno, esto es un dato de color bastante curioso, era primo del filósofo Wittgenstein, también combatió en la Primera Guerra Mundial y bueno, y allí es donde se encuentra o se topa con textos económicos. La primera aproximación a la escuela austríaca que tiene es a través de los escritos de Menger. Por eso la importancia que le dimos a Menger en el principio de la clase, debido a que justamente todos estos autores siguen su tradición. Y bueno, en ese sentido Hayek lo encuentra fascinante y satisfactorio al libro y eh, también tuvo relación con otros pensadores de lo que es la tradición austríaca, como Visser y bueno, Mises, que fue de alguna manera, como dije, su mentor y con el cual trabajó muchos años en los diversos proyectos que tenían juntos. Eh, bueno, básicamente su vida es bastante particular. Vivió en varios lugares
y se estableció en varios lugares, Austria, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. En la London School of Economics de Inglaterra fue que Lionel Robbins, también un seguidor de las ideas de la economía austríaca y que se encontraba justamente en esta universidad tan prestigiosa, lo contrata luego de haber escuchado, de haberse presentado Hayek a dar algunas charlas sobre el ciclo económico, y bueno, justamente es así como llega a Inglaterra. Tiene una relación muy particular con John Maynard Keynes, con el cual, tienen ideas en muchos aspectos totalmente opuestas en cuanto al funcionamiento de la economía y a la estabilización del ciclo económico, y en cuanto a las consecuencias de la Gran Depresión, en definitiva, sobre muchas cuestiones, sobre la intervención de la economía por parte del Estado, en fin. Y bueno, a pesar de estas diferencias, tuvieron una gran relación de amistad, y muchos autores lo exponen como los dos polos enfrentados en cuanto a lo que es la historia del pensamiento económico y el análisis económico. Bueno, más sobre su vida. Abandona a su primera esposa y se casa con la prima. Eso le provoca que lo rajen de la London School of Economics. Y bueno, en 1974 fue galardonado con Gunnar Myrdal con el premio Nobel por su trabajo sobre la teoría del dinero, las fluctuaciones, y por su análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. Bueno, sus aportes, los ciclos económicos. Esto un poco lo mencionamos cuando hablamos de Milton Friedman. No sé si recuerdan, pero hice un pequeño apartado, una pequeña mención respecto a cómo Friedman vio a la crisis económica del 30, y bueno, cómo Keynes la vio y cómo la vio Hayek. En definitiva, Hayek fue, tengo entendido yo, el que de alguna manera más estudió, o estudió de una manera más rigurosa, y lo hizo como un aporte en sí. Estudió más lo que sería la crisis del 30, y en base a eso fue que desarrolló su teoría del ciclo económico. Básicamente, los ciclos económicos para Hayek, y en particular lo ocurrido en la crisis del 30, indicaban que mediante el estímulo del crédito artificialmente barato, es decir, lo que se entendía como la tasa de interés de mercado por debajo de la tasa natural de interés, esta idea que está acá abajo de la tasa de interés natural de Wiesel, cómo es, del establecimiento de la tasa de interés, o de la definición de tasa de interés como dentro de lo que es el mercado de bienes y dentro de lo que sería la conjunción entre el ahorro y la inversión. Justamente esta idea de que la tasa de interés de mercado se encontraba por debajo de la tasa natural de interés producía un auge económico, producía una especie de impulso económico. Y este impulso económico hacía posible proyectos de inversión escasamente rentables, como dice acá. Proyectos de inversión que a la tasa natural de interés no eran posibles, o tenían ciclos operativos más extensos. Es decir, que para que un determinado proyecto de inversión genere rentabilidades o flujos efectivos positivos, pasaba mucho más tiempo.
Y bueno, justamente esta tasa de interés artificial o esta tasa de interés de mercado por debajo de la natural los hacía posible en un plazo mucho más corto. ¿Y qué ocurría? Lo que ocurría es que efectivamente Hayek entendía que la tasa de interés de alguna forma u otra iba a tender hacia la tasa de interés natural, a su equilibrio natural en definitiva. Eh, y bueno, básicamente es por eso que él entiende que la Gran Depresión fue tan fuerte y tan recesiva debido a que justamente los estímulos monetarios previos a la época del 30, a la década de 1930, fueron altamente, altamente difundidos por todo el mundo y fueron muy intensivos, y que luego cuando se realizó el mecanismo de contracción o de corrección de la tasa de interés es donde de alguna manera se rompe la burbuja producida por esta nube o por esta burbuja de crédito. Muchos austríacos, muchos seguidores de la economía austríaca actualmente, o de nuestros tiempos si se quiere, entienden que justamente la crisis de 2008 y de las hipotecas subprime tuvo estas mismas características. Eh, Básicamente, el estímulo fiscal de la Reserva Federal, el estímulo monetario de la Reserva Federal y sus tasas de interés negativas en muchos años provocaron que justamente proyectos de inversión o proyectos de préstamos, si se quiere, se hicieran posibles. Y bueno, cuando justamente se realizó algún tipo de corrección y de retroceso a lo que es la tasa de interés natural, este gran edificio de préstamos y de fondos prestables se termina colapsando. Esto más que nada para establecer la pauta de que justamente las ideas de los austríacos, aún siendo una heterodoxia, se siguen renovando, se siguen de alguna forma siguen vigentes. Hayek como cruzado del liberalismo. Bueno, como bien dijimos anteriormente, la escuela austríaca tenía una gran intencionalidad política, una gran intencionalidad en el mejor de los sentidos, lo digo. Es decir, ellos concebían a la política como un mecanismo en el cual las ideas económicas se podían difundir, y justamente hacían de la política o de las posturas políticas eh, algo de lo cual distinguirse con respecto a los demás economistas o pensadores económicos. Bueno, dado el consenso de la planificación central, el socialismo, el nazismo también, Hayek fue quien impulsa la idea de la sociedad Montpellerin en 1947, cuando convoca una reunión internacional de académicos liberales, clásicos y periodistas en Suiza. Y bueno, básicamente reúne a un conjunto de personajes como por ejemplo Mises, Friedman, Robbins, Polanyi, Popper, Ropke, quienes justamente se encuentran para discutir y para repensar un poco esta idea de la planificación central y de los grandes países que llevan a cabo o están llevando a cabo en ese momento proyectos socialistas. Y bueno, lo tratan de hacer de manera seguida sus reuniones, y tratan de que sea
de alguna manera un think tank que pueda abogar por las ideas de la libertad en contra de lo que proponía el socialismo y la planificación central. Bueno, Hayek preside esta sociedad durante 12 años y bueno, acá un poco más de palabras respecto a la sociedad. Justamente la crisis de los 70, de los 80, de los precios del petróleo y de la inflación y el estancamiento, fue lo que de alguna manera resurge y lo que ayuda a que las ideas de la libertad y de las ideas liberales puedan llegar a tener un nuevo protagonismo. Por eso se habla, es bastante complicado pero decir esto, pero por eso se habla también en muchos sentidos de neoliberalismo, de un nuevo liberalismo. Muchas veces también ese término se confunde y bueno, básicamente no se hacen distinciones de ningún tipo, pero bueno, un poco como idea o como resumen de lo que puede llegar a ser el nuevo surgimiento del liberalismo, se puede hablar del neoliberalismo en estos tiempos, en los tiempos de los 70, 80. Bueno, la idea, ya como dije, de los niveles de gasto público, el estado de bienestar, se hacía mucho más difícil el retroceso del Estado. Eh, eh, es por eso que de alguna manera las ideas de la libertad tuvieron cierto auge en esta época, pero no llegaron a, a tener una gran preponderancia política, si se quiere, si se la compara con lo que fue el estado de bienestar en definitiva, eh, justamente porque, bueno, en definitiva, las políticas públicas y el avance de lo que fue eh, la aceptación de las políticas públicas como un mecanismo regulador del mercado, hicieron que justamente las ideas liberales no llegaran a enraizarse tanto o tan fuertemente dentro de lo que fue eh, la política. Esto más que nada es una apreciación personal, no digo que sea una verdad absoluta ni nada por el estilo, sino que nada, más que nada una observación. Bueno, hoy en día, bueno, la sociedad agrupa más de 500 miembros, se celebra un congreso cada 2 años. eh, de alguna manera, justamente creo yo como consecuencia de lo que dije anteriormente, se mantiene casi al margen de lo que es la refriega política y eh, en sus inicios operaba para la difusión de la producción intelectual y hoy por hoy, bueno, se dedica a la discusión académica y a los contactos entre sus miembros. Bueno, un breve comentario respecto a lo que es el camino de servidumbre, que creo que es la última parte eh, de lo que sería Hayek y de sus ideas económicas. Bueno, Camino de servidumbre, uno de sus libros más importantes y más conocidos, y básicamente lo que ve Hayek, o lo que hace Hayek, es una advertencia a los riesgos de la planificación centralizada, sobre todo en el contexto histórico de lo que es, como ven ahí, 1944, la Segunda Guerra Mundial, el auge de la Alemania nazi y la Italia fascista. ¿Qué ocurre? Hayek ve una relación muy estrecha en lo que es socialismo y fascismo, nazismo. En definitiva, Mussolini y Hitler, como dice acá, no siguieron una filosofía económica distintiva o coherente, pero en sí tenían ideas nacionalistas que venían muy de la mano con una gran intervención estatal en materia económica. Eh,
básicamente no era una planificación centralizada ni un despojo de los medios de producción en el sector privado, pero sí de alguna manera un sistema de control estatal en la producción, en lo que sería los sistemas de producción de la economía. Básicamente lo que veía Hayek en este, o lo que analiza Hayek en este libro, es que el nazismo y el fascismo, al establecer un creciente control sobre la economía de un país, eh, básicamente va a llevar a un sistema de explotación, un sistema en el cual el Estado, es decir, el creciente control estatal va a llevar en su estado último a un sistema de planificación centralizada, es decir, se va a tender hacia un socialismo y hacia un aumento cada vez más fuerte de lo que serían las funciones en las cuales el Estado interviene dentro de la economía. Hayek veía un riesgo muy importante en esto. ¿Por qué? Porque en definitiva cada una de las intervenciones estatales, como puede llegar a ser ahí el ejemplo de la política de pleno empleo, cada una de estas intervenciones iba a ser cada vez mayor, iba a tener propósitos cada vez más grandes y con mayor escala, y de alguna manera iban a ir cercenando las libertades individuales de los individuos, que en definitiva hacían que la economía, en términos de Hayek, funcione. Hacían que justamente el mecanismo de mercado sea autorregulado, y bueno, justamente la amenaza de la mayor intervención y de una intervención cada vez más creciente iba a provocar en su último estadio un sistema de planificación central o centralizada. Es por eso que Hayek considera a la democracia como una limitante de lo que sería el poder del Estado o el monopolio del poder del Estado. Y que entiende que la democracia solamente o es solamente posible bajo un sistema de producción capitalista. Los experimentos colectivistas conducen inevitablemente a lo que son fascismos, y los fascismos tienden hacia una planificación centralizada o hacia un socialismo. Básicamente lo que hace Hayek es establecer, como dice ahí en el último punto, una antítesis entre lo que vendría a ser un sistema capitalista democrático con un sistema fascista o nacionalsocialista que tiene una ideología nacionalista y colectivista, y que provoca o que va a provocar en su futuro una planificación centralizada. Bueno, ideas que refuerzan la idea de la democracia como mecanismo que limita de alguna manera el poder, el monopólico del Estado. Y bueno, en definitiva, más de lo mismo. La idea de que, en el último punto dice que el enfoque coercitivo tiende de forma natural a generar controles cada vez más amplios, más fuertes, con mayor generalidad, y que sofoca la libertad individual, cercena la libertad individual de las personas, y que bueno, cada vez esta ola de intervención se hace cada vez más fuerte y termina provocando en definitiva un sistema como el socialista.
Bueno, creo que con eso terminamos, sí. Bueno, eh, como pudieron ver, la escuela austríaca eh, tiene grandes aportes en términos, si se quiere, o en materia política. Creo que viene a ser un poco, viene a tomar el, la posta de la vereda del frente de lo que es eh, Keynes y el keynesianismo y el estado de bienestar. Y también tiene sus aportes grandes o sus aportes importantes en términos eh, de teoría monetaria y de ciclos económicos, que son muy importantes a la hora de analizar lo que en definitiva se dice respecto a, a cómo funcionan los ciclos económicos en la economía mundial y a cómo, y en definitiva cómo de alguna manera eh, el valor de las cosas se fue entendiendo a lo largo de la historia del pensamiento económico y fue mutando, si se quiere, a medida que se fueron aceptando o se fueron rechazando de manera conjunta las diferentes visiones respecto a lo que es el valor de las cosas y de los bienes. Bueno, eso fue todo por, por, por este tema. Eh, espero espero que, bueno, les haya servido mucho. Y nada, como le dije en el anterior video, vayan leyendo, vayan consultando las fuentes bibliográficas, nútranse de lo que puedan y crean conveniente. Y bueno, como última cosita me gustaría eh, más que nada decirle que una apreciación personal de lo que puede llegar a ser toda la materia. Creo que en sí la materia es una materia muy rica, una materia muy amplia y una materia que hace a la formación del economista. Así que no sé cómo estarán con el tema del cursado, imagino que estarán muy ocupados con todas las materias y con todas las actividades que tienen, pero les recomiendo que en la medida de lo posible, y si les interesa, sigan interiorizándose en cuestiones de la historia del pensamiento económico. Creo yo que en definitiva es lo que hace a la formación del economista. Así que bueno, nada más que eso para decirles y nada, éxitos en lo que queda del cursado. Chao, hasta luego.